Narciso es un hombre que sabe que es amado solamente si cumple con lo que esperan de él. Y él mismo solo se valora si cumple con lo que espera de sí mismo, que es inalcanzable. Es decir, con el correr de los años se va transformando en un ser fracasado, al cual ni los honores ni los reconocimientos, que más encima no logra obtener, le alcanzan. Se vuelve entonces un amargado, un hombre aterrado, que teme encontrar su reflejo en el espejo, en el estanque de agua, porque sabe que es un fraude, y eso es terrible. Empieza luego a buscar desafíos cada vez más altos, más peligrosos, más heroicos, como irse a pelear a guerras mundiales, buscando glorias en todos los frentes, en todas las esferas de la vida pública y privada. Pero en el fondo, hay un niño que siente que no es amado per se, sino solo por sus logros, y sabe que no goza de un cariño y un respaldo incondicional, que es el que las madres prodigamos a nuestros hijos, porque el suyo depende de las metas que logre conquistar. Por eso, a Vicente le perdonaba todos los dolores que me hizo pasar, porque yo, que lo conocí tan joven, vi con mis propios ojos el saco negro del fondo de su alma, y en ese sitio se escondía un miedo feroz a defraudar a su madre. Eso es parte del relato que hace la Manuela Portales, la muda, la primera mujer en la vida de Vicente Huidobro, la madre de también sus primeros hijos, la mayoría de sus hijos, solo tuvo un hijo después con Jimena Amunátegui, y todo eso yo lo aprendí leyendo este libro. Pequeño Dios, de Marilú Ortiz de Rosas, periodista, doctora en letras de la Sorbona, y bueno, además autora de varios libros, entre ellos este que es el más reciente, Pequeño Dios. Marilú, muy bienvenida a nuestro programa y a Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. Aquí muy feliz de, bueno, la cita que escogiste es, pero a la yugular, a este pobre poeta que fue disecado y que ha sido disecado en el tiempo a través de estas mujeres, que en el fondo fue una mirada que me parecía gentil hacia el personaje. Después me di cuenta que no era tan gentil, pero bueno, uno a veces hace las cosas y los resultados son un poco diferentes, pero creo que era una manera bonita de entrar al personaje, de Ujú. una forma en que no, nadie lo había hecho tampoco, y que no se ha hecho mucho. Una biografía contada por otros, varios otros que aportan su punto de vista y que fueron muy cercanas. Me pareció entretenido, me entretuve haciéndolo y conté con la ayuda de muchas personas, muchas mujeres, casi todas mujeres, salvo algunas honrosas excepciones, hombres, entre ellos hijos y nietos del poeta. Tuve la fortuna de haber sido recibida por Vladimir García Huidobro, que era el único hijo vivo hasta ese momento, y después murió poco tiempo después, Vladimir, y pasamos un día maravilloso hablando de su padre y de su madre. Él era hijo, como tú mencionaste, de Jimena Munátegui, que es la segunda mujer. Los cuatro hijos del primer matrimonio ya estaban muertos cuando yo empecé este trabajo, y tuve tengo, la fortuna, y cuando, bueno, cuando él partió, cuando se fue Vladimir, yo me di cuenta que en realidad tenía ya de partida un material bien valioso, y después empecé a completar con otras variantes, lecturas, y así nació este pequeño Dios. Bueno, lo interesante es como tú dices que hay muchas biografías de Huidobro. Nos queda absolutamente su obra también, y la posibilidad de este encuentro grandilocuente que en general tenemos con el personaje que él se construyó, y el acercamiento que tú nos propones es a través de las mujeres que compartieron su vida y que lo conocieron también en sus miserias, ¿no? Y que sufrieron en algunos casos sus miserias, sus arranques, ¿cierto? Y su profunda inseguridad, que es lo que aquí escribe, ¿cierto? De manera ficticia, Manuela. Ese ejercicio, ¿no? De dar voz a estas mujeres también es un ejercicio que nos permite acercarnos al poeta desde otro lugar, pero también que reivindica la figura de ellas. De hecho, la última de ellas, Raquel Señoret, dice en algún momento: yo fui mucho más que la viudita del poeta. Eso fueron 2 años de mi vida, ¿no? Yo hice muchas otras cosas después, 40 años, los 40 años siguientes. Entonces, háblanos de ese ejercicio a la vez periodístico que tú haces al entrevistar, a buscar mucho material al final del libro. Tú nos cuentas todo lo que hiciste para poder armar estos relatos, y también este ejercicio de reivindicación de esas voces de mujeres. Mira, yo en casi todos los libros que hago, y fue bien divertido lo que dijiste, pero me interpreta totalmente que es una especie de biografía, y he hecho varias especies de biografía, porque en mí se junta el periodista y el literato. O sea, tengo tanto estudios de periodismo como de letras, y hartos profundos estudios de letras, en el cual estuve muchos años, y si bien son corrientes que pueden parecer
bastante opuestas, porque una es muy profunda, la literatura. Bueno, de hecho, ese doctorado me demoré 11 años, no fue algo que hice así como a la pasada. Y el periodismo es mucho más del impacto cotidiano, rápido, espontáneo. Entonces se va fueron combinando, primero esas dos como energías. Y segundo, me pareció que darle voz a la mujer, darle voz a la musa, era interesante. Y por eso también los títulos son súper irónicos de cada capítulo. La muda, que es el primero, y un poco, una de las nietas como que se me ofendió un poco, pero la muda, qué feo ponerle la muda a mi abuela. Y dije, empecé es de un verso maravilloso que le escribió Huidobro, que le dijo, irías a ser muda, que Dios te dio sus ojos. Entonces es una persona que efectivamente no hablaba tanto y no hizo tanto, fue como la más quieta de sus amores, y ella lo dice todo el rato. Entonces esa voz es como un poquito una voz más apagada, pero muy profunda. Me salió del alma y ponerme en la piel no me costó nada, más encima después, pero mucho después, sinceramente, descubrí que era pariente mía. Pero eso fue en el marco de la investigación. Pero el literato también le busca una voz literaria. Él le busca, el escritor trata de que haya, de que el libro, sobre todo un libro de un poeta, no iba a escribir Vicente Huidobro nació en tal, ¿me entiendes? No tiene sentido. Y de hecho, no hay muchas biografías sobre Huidobro, no hay. Está la de Bolodio Teitelbaum. Y el resto son estudios, recortes, avisos, ensayos. Hay libros sobre su obra, tampoco tantos en Chile. No, como debiera, pues teniendo la potencia que tiene la voz de él, hay pocas personas se han interesado en meterse más en su vida. Y es una vida súper compleja, pero súper entretenida, súper interesante de contar. Y cuenta una época también. Ahora estas mujeres yo las encontré notables. Me sorprendió mucho cuando las fui conociendo más. Y mientras más las conocía, más me parecía que era interesante darle voz a ellas. Porque Huidobro tiene su voz. Tal vez no habla mucho de su vida, no es un escritor autobiográfico como lo fueron otros de nuestros grandes poetas, pero uno más o menos sabe lo que hizo porque él se encargó de que la gente supiera lo que estaba haciendo. Ahora, se encargó de su versión, digamos, ¿no? O sea, también Exactamente, hay exacto. esa idea del pequeño Dios con la que tú titulas el libro, es algo que es central en la construcción del Huidobro público que él intenta hacer, ¿no? Que yo creo que es algo que nos queda muy claro leyendo el libro y que uno sospechaba. A mí me pasa, a mí me gusta mucho Huidobro, pero uno sospecha así, mira, este nivel de grandilocuencia está tapando hoyos que son profundos, ¿no? Pero también este arranque constante y decir, no puedo quedarme acá, tengo que hacer, meterse a la guerra, ir a la Segunda Guerra Mundial, ir a meterse a España en plena guerra. ¿Cómo? ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Por qué necesita estar constantemente demostrándose? Y toda la historia con la mamá yo no la conocía. Necesidad de heroísmo, necesidad de heroísmo. También piensa que es un hombre que se crió, como también me pasó a mí, yo estudié en el colegio francés, mirando Europa. Huidobro fue criado por institutrices, mirando Europa. Eh, en Europa estaba pasando todo en ese momento. Si Chile hoy día es provincial, imagínate lo que sería hace un siglo. Entonces, para él, yo creo que estar ajeno a lo que estaba pasando, a la guerra, yo creo que también necesitó ir a estar donde las papas queman, ir a estar, porque también tenía un instinto periodístico súper fuerte. No hay que olvidarse que Vicente Huidobro también, su rol en la Segunda Guerra Mundial fue corresponsal de guerra. Ujú. Y tenía un súper buen instinto periodístico, Huidobro. Cuando tú lees sus artículos, cuando él advierte lo que va a pasar con Estados Unidos, que mira, la verdad es que es sorprendente, tenía un olfato periodístico muy desarrollado. Entonces, no creo que solo la madre es un factor muy importante y gravitante en su vida, pero también está eh, las ganas, la necesidad de estar en el centro del mundo y no en la cola del mundo, como él sentía. Y como en esa época también era, así hay que decirlo con sus letras, Bueno, pero criticaba además la finalmente es contextual, ¿no? Porque Huidobro comparte mundo, ¿no? Con otros grandes poetas. Fue un momento muy, muy importante para la poesía chilena, ¿cierto? La mitad del siglo XX, diríamos. Así es.
Y claro, pero él tiene esta noción de grandeza muy instalada por su mamá y esta noción de que el país le queda chico y esta noción de que él va a transformarlo todo. Exacto, No la poesía chilena, va a transformar la poesía y el arte, punto. con mayúscula, la poesía. Y es muy Sí, bonito también ese acercamiento porque lo que tú nos propones a través de las voces de estas mujeres no es solamente una mirada iconoclasta, sin duda, al poeta, sino también una construcción del cotidiano, de la época, que a mí también eso me pareció muy enriquecedor del libro, ¿no? Poder imaginarse cómo era Santiago en esa época, el Santiago que ellos habitaban, de clase muy, muy privilegiada, cómo era Europa, cómo eran lugares donde habitaban, esos encuentros con otros artistas. Me parecía que todo aquello también le da una tremenda potencia al libro y quería preguntarte sobre ese lado de la construcción del relato que tú nos regalas acá. mira, a ver, efectivamente yo no había nacido en esa época, así que es un poco de lectura. A mí el siglo XX me fascina y he escrito mucho sobre otros personajes también que vivieron acá y que vivieron en Francia. Y lo loco es que yo en Francia recorrí todos los lugares donde estuvo Huidobro y fue una casualidad maravillosa porque me encargaron un reportaje el año pasado sobre el París de Huidobro para la revista El Domingo del Mercurio. Yo me reí, dije, pero es broma, me dice, "Pero si yo estoy terminando un libro sobre Huidobro". Dice, no te puedo creer, no tenía idea. Bueno, fue una casualidad que me obligó, yo igual iba a ir a Francia por trabajo, por otra cosa, a estar en cada uno de los lados donde él estuvo. Y en París existen cada uno de esos lugares, los cafés donde iba, las casas donde vivió, los edificios donde estaba, las calles donde caminaba. En Santiago de Chile, ¿no? Todo se destruyó. Queda, quedan vestigios de lo que fue esa casa, esa triste casa en Cartagena donde él murió, que Ujú. es una casa bastante humilde, justamente en contraste con el palacete maravilloso de su familia. Hoy día es un, es un muñón, cuando uno le amputan un muñón, a mí eso es lo que yo siento en Santiago, que uno sigue viendo las cosas como cuando a uno le amputan algo, pero dicen que la persona que le amputaron un brazo lo sigue sintiendo. Como que yo trato de ir al centro, imaginarme en esta esquina maravillosa, estaba la casa natal de Huidobro, que vivían los 50 miembros de esa familia, que adentro estaba la capilla donde rezaba, donde su mamá recibía a sus visitas, donde organizaba sus tertulias literarias, porque la mamá era gran aficionada a la literatura. Si la que le inoculó la pasión por la poesía fue la madre, eso sin duda. Y, Pero y el destino de grandeza también, sin duda. sí, Ahora, perdón, eso lo dice Bologia Teichebus, que la mamá le decía, pero ¿por qué quieres ser presidente? Porque un momento Vicente Huidobro se postuló a la ujú. presidencia de la República. ¿Para qué ser ese presidente si yo te formé para ser rey? Bueno, y eso es lo que estuvo buscando a lo largo de toda su vida. Estamos conversando con Marilú Ortiz de Rosa, periodista, doctora en letras, autora de varios libros, el más reciente de Este Pequeño Dios, editado por Alfaguara, que es una especie de biografía de Vicente Huidobro, pero contado por tres mujeres que compartieron vida con él. Para cerrar, Marilú, el libro ya está entregado. Yo cuando lo leí y después cuando leí la parte final donde tú cuentas a toda la gente que entrevistaste y tus vínculos con la familia, etcétera, yo pensaba que difícil acercarse a una figura que tiene tanta familia viva, diríamos, por un lado, pero por otro lado que también tiene tanta familia espiritual, ¿no? Vemos mucho que de una u otra manera sentimos a Huidobro cercano a partir de sus letras. ¿Y qué esperas que pase en el diálogo con esos que ya tienen una imagen de Huidobro? Yo creo que humanizarlo, yo creo que eso es lo principal, porque efectivamente él mismo se endiosó y yo creo que le jugó siempre en contra. Yo creo que siempre le jugó en contra. Y cuando uno, si uno trata de entender que en realidad tras ese hombre que decía yo soy el mejor, es alguien que dice por favor, créanme, necesito ser el mejor, por favor, entiéndanme. Ujú. Es un llamado más a una súplica, más que una arrogancia, entender qué es lo que le pasaba a él. Yo creo que uno lo mira con más, eh, ¿cómo decirte? Con más compasión esos lados oscuros de él. Y ahora, su poesía es sublime. Y eso me encantaría que el libro, y eso ha estado pasando, la gente le han dado ganas de volver, de leer más a Huidobro, rescatar al personaje, si uno no puede cortar la vida de la obra de las personas. Y eso es lo que yo creo que en el caso de Huidobro se hizo, porque daba un poco de vergüenza, entre comillas, algunos hechos que él hizo. Era un pobre niño chico a veces. Y yo creo que al menos a mí me permitió verlo con más cariño.
y entender lo que le pasaba y comprender la grandeza de su poesía y agradecer, y llegar a agradecer la personalidad que tuvo, porque si no hubiera creído como él creía en sí mismo, lo hubiera abandonado mucho antes. Este hombre no le dieron ni el premio municipal, ni nacional, ni local, ni el de su colegio. Toda su obra la autoeditó, Ujú, salvo creo que un libro. ujú. Entonces, finalmente es como cuando tú tienes un mal matrimonio que tú terminas agradeciendo todo lo que te aportó. Acá yo creo que hay que mirar y ver, y finalmente la personalidad de Huidobro es lo que le permitió seguir escribiendo. Qué pena que se haya muerto tan joven, también producto de la propia vida tormentosa y loca que llevó, que lo llevó a esta guerra donde le llevaron unas esquilas en la cabeza y que presumiblemente es lo que le hubiera adelantado la muerte. Ujú. Eso, humanizarlo. Bueno, ahí tienen una manera de acercarse a la vida y obra de Vicente Huidobro a través de la voz de tres mujeres, Manuela Portales, Jimena Munategui y Raquel Señoret, obra Pequeño Dios de Marilú Ortiz de Rosas, con quien hemos conversado. Muchas gracias, Marilú, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchísimas gracias a ti, Antonella, fue un placer. Un abrazo, que tengas muy buen día jueves. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa y ya regresamos.